Y bueno, chicos, estábamos hablando en la materia de español del tríptico. Nos quedamos en la parte de los dobleces y cómo debe de ser colocada la información. Y bueno, de entrada, donde me marca el exterior, ya solamente debe ir datos muy breves, muy cortos. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a hablar de la depresión o de alguna institución que se encarga de alguna enfermedad. O incluso vamos a hablar de un tema muy delicado, como es la violencia. No es bullying, es violencia, que se puede dar en adultos, en niños, en adolescentes. Entonces, en violencia a lo mejor ya en mi exterior, en mi contraportada, como en lo que es aquí, puedo poner nada más una imagen. Aquí colocaría ya nada más mi título, el título de mi portada principal es la que tiene que destacar. Y ya del otro lado agregaríamos lo que es el lado interno. Quiere decir que esto va dentro de mi tríptico. Entonces, no hay que confundirnos de cómo es el doblez para colocar mi información. Esto es en la parte de afuera, porque recuerden que la pestañita se dobla hacia adentro. Entonces, podríamos colocar unos datos muy breves. Ahora, me dice que en el interior voy a colocar nuevamente mi información. Puede que de un lado nos agregue números en caso de que haya violencia en casa. Y adentro podemos colocar a lo mejor algunas asociaciones que te ayuden y una información a grandes rasgos de cómo prevenirla, qué hacer si la sufro y cómo actuar si conozco a alguien que la sufre, porque incluso no puedo ser solamente yo, a lo mejor estoy bien, pero si conozco a alguien que está pasando por una situación así, también puede ser de ayuda. Entonces, la idea es que recordemos, la información esté distribuida correctamente y se encuentre en un orden correcto, desde lo que a mí me interesa hasta lo que es menos prioritario. Ahora, vamos a seguir avanzando y ya la última actividad es la siguiente. Se van a llevar dos actividades. La primera actividad es responder las siguientes preguntas. Esto es de forma anónima, es de forma sincera, entonces no se preocupen si no quieren comentar o no, solamente es parte de la actividad. Debemos de identificar cuando es bullying. El bullying no solamente lo sufrimos por alguien que a lo mejor yo no me lleve, lo puede hacer un familiar o puede hacer un amigo. A veces con un comentario que a mí me haga sentir mal, porque a veces no solamente es físico, a veces es verbal. No tiene que llegar al grado de que me empujen para que yo sepa que es bullying. Desde el momento en el que alguien me hace sentir mal es bullying. Entonces, ¿por qué desde que me hace sentir mal? Porque a lo mejor ya me está ofendiendo, me está haciendo daño en mi autoestima. Entonces, hay varias formas en las que yo lo puedo identificar. Ahora, entonces vamos a resolver. ¿Has sufrido bullying en la escuela, en el salón? Ya sea en quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, incluso, bueno, en estas etapas de nuestra primaria principalmente. O en otro lugar. Nos estamos enfocando en la escuela porque recordemos que el libro nos pide que sea el escenario de la escuela. Yo sé que en la escuela no se dan casos de bullying como a lo mejor sí hay quienes nos molestan y así, pero no se da de gravedad. Hay escuelas o incluso, no ahorita porque nosotros somos más chicos, pero cuando empezamos en la pubertad, que es secundaria o la prepa, o el bachiller como lo conozcan, hay veces en las que la gente puede llegar a ser muy insensible, muy superficial y puede hacernos pues sentir muy mal y eso también es bullying. Entonces, voy a poner un ejemplo, a lo mejor Pedrito que está sufriendo sus demás compañeros cambios durante la pubertad, porque la pubertad no solo es secundaria, también preparatoria, a lo mejor él se sigue viendo como niño. Entonces todos le hacen burlas y así, eso también es bullying. Entonces, de eso se trata, de identificar cuando nosotros estamos siendo tratados mal o así. Entonces, la idea del tríptico no solamente es que sea en la escuela, sino que también a lo mejor se lo podamos dar o brindarle la ayuda a alguien que lo necesita, porque sabemos que en la escuela pues no se dan este tipo de cosas. Se dan, sí, no lo vamos a descartar, pero no es como que estén puntualmente o que sean de gravedad como a veces sucede en las escuelas que se golpean a la hora de salir, etcétera. No hemos visto un caso así. Entonces, vamos a resolver la pregunta. ¿Qué hiciste ante esto y cómo actuaste? No importa si hayamos actuado de forma pues negativa o positiva. Si a lo mejor me dijeron, es que eres un grosero, es que eres un niño feo o algo así, que a mí me molestó y a lo mejor yo actué con violencia, igual es válido anotarlo porque de esto tenemos que aprender para saber actuar frente a estas situaciones. Ahora,
Una vez que ya redactaron esto en su libreta de español, vamos a hacer la página 321, 322 y 323 de español. No es necesario que esto lo entreguen ahorita. Les voy a dar de tiempo hasta el viernes. Lo que sí es importante es que hagan esto, ya que vamos a empezar nuestros primeros diseños de tríptico. Y bueno, vamos a pasar a la materia de geografía, en donde seguimos hablando de las actividades terciarias. Ya sabemos identificar las primarias, secundarias, y ahora debemos, ya que conocemos estas tres, debemos identificar cuáles son las que resaltan. Y bueno, nos dice que cada país va a desarrollar sus actividades económicas de acuerdo a sus recursos naturales y económicos. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner dos ejemplos. En la sesión anterior hablábamos de que en Japón, a pesar de que es un país pues primermundista, que tiene alta tecnología, que tiene una economía de las más sólidas, que es considerado un lugar para vivir de los mejores, no cuenta con los mejores recursos para proveer a lo mejor cultivos. Ustedes se darán cuenta, a lo mejor quien haya podido ver videos en algún anime, en algún documental, que la mayoría de las formas en las que se cultiva es a través de canales de agua. Entonces, ¿por qué se debe esto? Por dos motivos, principalmente porque en Japón se cuenta con es una isla, entonces se cuenta alrededor de mucho mar, por lo cual hace difícil por el mismo ecosistema que está formado, por el mismo clima, por el mismo relieve, que sea posible la agricultura. Es por eso que se realiza a través de canales de agua. No quiere decir que no se lleve a cabo, sí se lleva a cabo, pero no es su actividad fuerte. Cada país tiene una actividad fuerte. Entonces, a esto hace referencia cuando hablamos de acuerdo a sus recursos naturales, por lo cual a lo mejor no será muy bueno en el cultivo, pero es muy bueno, tampoco es muy bueno en la ganadería, pero es muy bueno a la hora en la que se encarga de lo que es la pescadería, de todo este tipo de cosas que salen del mar, como son los peces, los mariscos, de proveer y hacer llegar a distintos. Entonces, a esto se hace referencia. Ahora, dice que también a los recursos económicos que cuenta. Vamos a poner este ejemplo con lo que ha estado sucediendo en México durante muchos años. Que México podrá tener los recursos para poder sacar petróleo, para poder, sabemos que es mega diverso, entonces tiene muchas posibilidades de llevar a cabo distintas actividades económicas, pero a veces lo que ha sucedido en la historia es que al no haber dinero, no hay forma de que se lleven a cabo pues la explotación de todos estos recursos. Un ejemplo de esto es el petróleo. El petróleo hace mucho tiempo era muy caro que los mexicanos pudieran sacarlo, expropiarlo, por lo cual aquellos que sí tenían el recurso, que eran las empresas extranjeras, sí lo hacían. A eso me se refiere con que es una parte económica y también natural. Y bueno, nos dice que los países que destacan en la agropecuaria y forestal son Estados Unidos, Rusia, la India, Suecia y Brasil, mientras que en la pesca destacan los países orientales como lo son China, Japón y Estados Unidos. Ahora, la extracción de la minería destaca China, Australia y Estados Unidos. Y mientras, en las actividades industriales destaca Japón, Estados Unidos, Alemania, China, quienes encabezan la lista. ¿Por qué industrias manufactureras? Bueno, algo que es un dato importante que tengan en cuenta de ahora en adelante es que la mano de obra en China es muy barata. Si se dan cuenta, la mayoría de productos que compran o que incluso encontramos en algunos locales y son chinos, son extremadamente baratos. ¿Por qué? Porque las industrias lo ofrecen un costo extremadamente barato. Esto se rumora que está asociado a que la gente que trabaja en estas industrias obtiene pues muy malos ingresos, están sobreexplotados. Esto no es un tema de geografía, pero sí es importante que lo conozcamos. Ahora, nos dice que los países que se especializan en servicios destacan Suiza, Estados Unidos o Tokio. Si se dan cuenta, en lo que es Suiza y Estados Unidos existen las más importantes instituciones que se encargan de situaciones financieras y económicas. En Estados Unidos tenemos la Bolsa de Valores, en México hay una, pero es mexicana, y algunas se encuentran a nivel mundial y sus sedes, sus lugares donde están sus oficinas, se encuentran en Suiza y en Estados Unidos principalmente. Mientras que los países turísticos que destacan son los países europeos, ya que pues, por sus hermosas islas y países con climas cálidos y playas como México, Brasil y la zona del Mediterráneo, ya que cuentan con lugares
con mucha diversidad. Ya sabemos que la gente se inclina mucho por aquello que tenga mar. Entonces, México entra en sus actividades económicas relevantes. Ya sabemos que el turismo aquí en México es una de las actividades principales que aporta más ganancia. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo de lo que se dedica cada país. Vamos a realizarlo muy rápidamente. Aquí, por ejemplo, nos dice que relacionemos las letras de acuerdo a la actividad que creamos. En la primera vemos un pozo petrolero. Eso sabemos que pertenece a una actividad secundaria. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el tema, ya sabemos que son aquellas que son industrias o automotrices, dependiendo de qué producto estemos hablando. Mientras que en las actividades donde nos dice zona hotelera de Cancún, México, estaremos hablando de las actividades terciarias, a donde pertenece el turismo. Mientras que en un cultivo de trigo en Estados Unidos, sabemos que los cultivos, la ganadería, todo este tipo de características pertenecen a las actividades primarias. Y luego nos dice, escribe la actividad que destaca en los países. Aquí debemos identificar a cuál corresponde cada cosa. Nos dice que Estados Unidos, México, Canadá tienen una alta producción de maíz. Sabemos que esto pertenece a la agricultura. Siguiente, entre los países más visitados del mundo se encuentran Francia, España, Italia. Entonces, si hablamos de visitas, de viajes, estamos hablando claramente del turismo. Francia, Rusia y Alemania son importantes productores de trigo. Nuevamente estamos hablando de lo que es agricultura. Japón, Tailandia y Noruega tienen una alta captura de pesquera. Quiere decir que aquí estaríamos hablando de lo que conocemos como pesca. Siguiente. Destacan la producción de acero Estados Unidos de América, Japón y Rusia. Entonces quiere decir que estamos hablando de industria, obviamente. Siguiente. China, India e Indonesia destacan en su producción de arroz. Nuevamente es la agricultura. Son importantes productores de petróleo como Arabia Saudita, Reino Unido y México. Bueno, esto sabemos que son energéticos. ¿Por qué energéticos? Porque son aquellos que, como lo dice la palabra, provienen del término energía. Y al final aquí no se alcanza a ver, pero yo se los voy a decir. Son los principales productores de grandes producciones de carne como América y Brasil. Pues esto nos está hablando de la ganadería, que sí puede sacar derivados de estos animales o simplemente su propia carne. Y bueno, chicos, esto fue por la parte de geografía. Para finalizar, tenemos que realizar la actividad del cuaderno de trabajo 301 y 302. Vamos a pasar a la sesión de ciencias naturales, en donde vamos a hablar de los planetas. Y solo para aclarar, yo les había pedido de tarea que investigáramos cuál es el planeta más alejado del Sol, el más grande y el más cercano. Y estas son las respuestas. El más alejado al Sol es Neptuno, el más grande es Júpiter y el más cercano al Sol es Mercurio. Entonces estaremos viendo en el próximo video acerca de los planetas y sus principales características, cuáles están más cercanos, y habrá un orden para saber desde el más cercano hasta el más lejano del Sol en el sistema solar, obviamente. Entonces vamos a pasar a esa sesión y vamos a explicar aparte la tarea del día de hoy, que es investigar qué es un meteoro, qué es un asteroide, una estrella, y realiza un dibujo de cada uno. Esto es nuestra tarea del día de hoy. Entonces vamos a pasar a nuestra sesión de ciencias naturales ya para finalizar, que es lo único que resta del día de hoy.